Muchas gracias, quiero agradecer mucho a todos los asistentes por tomar el tiempo de aquí, por querer el interés y por querer estar pues aquí enterados de las novedades que tenemos en este hub en la Ciudad de México, en el cual pues vamos a estar platicándoles un poco sobre campañas, cómo estar creando estas campañas exitosas, optimización de correos, gestión de contactos, estrategias para reducir la tasa de rebote, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí les voy presentando, tenemos a Milka Peguero, que trae ya casi 14 años de experiencia, ¿no? Nos estamos comentando. Y pues aquí nos va dando pues, unos buenos tips. Milka, muchísimas gracias por pues tomarse el tiempo para estar aquí, pues en esta ocasión, ¿verdad? Y bueno, también anda Carolina Martínez, directora de marketing, aquí representando a Cliento. Igual, gracias por la ayuda y pues por estar organizando también este evento pues para la bonita comunidad de usuarios de Spot en nuestra localidad. Muchas gracias, Diana. Gracias a todos. Y bueno, sin más ni más, no sé si ya quieran comentar o quieran decir como algo más. Yo creo que sí. Si Milka nos dice, pues yo creo que empezamos, ¿no? Ajá, perfecto. Yo estoy ready. Perfecto. Listo. Bueno, pues excelente. Muy buenos días. Bueno, ya buenas tardes aquí en República Dominicana. Como bien dijo Ana, y yo soy Milka Peguero, ya como dije, de República Dominicana, y tengo unos cuantos añitos, solo unos poquitos, trabajando en marketing digital. Aunque vengo del mundo de la informática, me enamoré del marketing digital, de las redes sociales y luego más adelante me enamoré de HubSpot por allá en el 2014. Enamoradísima de HubSpot y nada, por eso estoy aquí porque he ido aprendiendo con el tiempo, conociendo las plataformas y sumergiéndome en ella y todo lo que es inbound marketing. Y nada, no voy a durar mucho tiempo introduciéndome porque voy a de muchas cosas y quiero aprovechar el tiempo. Entonces vamos a compartir pantalla. Muy bien, entonces lo primero que voy a hacer es hablarles un poquito sobre marketing digital, súper breve, sobre email marketing, súper breve. Primero que nada, puntualizar que email marketing es una estrategia altamente efectiva que te ayuda, que te sirve para enviar correos a contactos, sean suscriptores, prospectos o clientes. Te permite mantener esa comunicación directa con estos contactos y es una estrategia súper genial para promover productos y servicios, para cerrar ventas o para fomentar la fidelidad de tu cliente. Es valiosísimo, o sea, el email marketing es una de las tácticas de marketing digital más efectivas, más valiosas, más poderosas. De hecho, algunos le llaman el rey del marketing digital. Y esto, una de las razones por las que se le llama así es porque su retorno de inversión es masivo, es inmenso. O sea, se puede lograr, obviamente, con una buena estrategia de email marketing, se puede lograr un retorno de hasta $42 por cada dólar invertido. O sea, estamos hablando de 4.200%, lo cual es excelente. Realmente es una estrategia que resulta económica, pero al mismo tiempo es sumamente efectiva. Por otro lado, el email marketing, 77% de las personas encuestadas por DMA lo seleccionaron como el método de contacto preferido para recibir mensajes promocionales. O sea, es el medio de contacto preferido, sobre todo por esos tomadores de decisión en las empresas, donde queremos, de esas empresas que queremos conquistar como clientes.
Y también que puntualizar que el 91% de los consumidores revisan su correo diariamente. El email desde años y años atrás se convirtió en una de las principales vías de comunicación y el marketing lo ha adoptado y le ha sacado bastante, pero bastante partido. Vamos a profundizar ya de inmediato, nos vamos a meter a HubSpot. Entonces, yo quiero que primero puntualicemos que HubSpot es una herramienta, una plataforma de CRM que contiene, que se puede decir que es all-in-one para el marketing, para las ventas, para el servicio al cliente y también para las operaciones. Pero su plataforma o su herramienta de email marketing es extremadamente poderosa, bueno, como todas sus herramientas, y te permite gestionar y optimizar tus comunicaciones por correo electrónico de manera eficiente y efectiva. Es sumamente fácil de manejar, lo vamos a ver, sumamente fácil de manejar, muy intuitiva, tiene documentación por montones, además de que tenemos la academia, el HubSpot Academy, que nos permite aprender muchísimo más, pero también toda su documentación, toda su base de knowledge, de conocimiento, está ahí para ayudarnos a entender, pero de todos modos, como dije, es bien, pero bien intuitiva. Además de que te permite realizar muchas acciones, incrementando así el poder de tu empresa a través del uso del email marketing. Entonces, lo primero que vamos a ver es la gestión, cómo podemos gestionar rápidamente, cómo podemos gestionar los contactos. Y recordar que en HubSpot existen dos tipos de listas para segmentación. Tenemos las listas estáticas y tenemos las listas activas. Las listas estáticas son manuales. Tú seleccionas determinado grupo de contactos y creas una lista con ese grupo de contactos. Por otro lado, tenemos la lista activa, que esta sí responde a una serie de parámetros. En las listas estáticas, tú puedes agregar manualmente o retirar contactos de esa lista. Pero en la lista activa, siempre que un contacto cumpla con los parámetros que tú le especifiques, entonces va a estar o se va a excluir de dicha lista. Esto lo podemos ver en HubSpot acá, pero primero vamos a ver los contactos, o sea, la vista de contactos. Primer menú, nos vamos a contactos y aquí vemos todos los contactos que tenemos en nuestra base de datos. Adicionalmente a las listas estáticas y a las listas activas, tenemos los filtros, otro modo de segmentación, o las vistas guardadas. Aquí es que en nuestra vista general de contactos podemos realizar un filtrado dependiendo de diferentes características y de diferentes opciones, que son muchísimas. Esto hay que sentarse y explorarlo por completo, porque realmente es inmensa las posibilidades de filtrado que tenemos en nuestra vista de contactos y también en la sección de las vistas activas. Entonces, hacemos un filtrado y guardamos esa vista que la podemos a través de estas pestañas. ¿Ok? Entonces, luego de esto podemos dirigirnos a la sección de listas aquí debajo. Y ahí en la sección de listas, como dije, esta es una cuenta de educación, por eso no la ve con muchas listas creadas. Aquí en la sección de listas ustedes pueden tener sus listas activas y sus listas estáticas. Entonces, tenemos esta lista, por ejemplo, que dice leads, es una lista activa. Entonces, esa lista, rápidamente vemos que el único filtro que tiene es el filtro de que su etapa del ciclo de vida es lead. Entonces, todos los que tienen esa etapa o están en esa etapa en el ciclo de vida entran dentro de esta lista. Una vez pasan, por ejemplo, a ser cliente o quizás ser una oportunidad, entonces ahí
inmediatamente cambiamos la etapa, se sale de la lista. Y esto es genial, porque te permite jugar con los filtros. Aquí yo solamente tengo un solo filtro, pero tú puedes combinar filtros, tú puedes usar diferentes características para poder crear esta lista activa. Por otro lado, tenemos, como dije, las listas estáticas. Y es que las listas estáticas, como dije, son manuales. Entonces, por ejemplo, yo tengo una lista con todos los contactos que tengo actualmente en esta cuenta. En este caso son 19 porque, como dije, es una cuenta. Pero eso fue simplemente manual. Seleccioné los contactos y creé la lista y los agregué a la lista. Sencillo. La importación de contactos se realiza vía este botón de contactos. Es un proceso un poquito largo, pero es sumamente guiado e intuitivo. Entonces, no vamos a profundizar en esa parte porque lo que queremos es el tema de las campañas. Pero básicamente esto es como tú gestionas tus contactos. Tú puedes crear segmentaciones dependiendo de tus necesidades. Ahora bien, hay listas que son básicas que tú debes crear. Por ejemplo, tú debes crear una lista donde tú veas solo tus suscriptores, una lista donde tú veas tus leads, otra donde veas tus clientes. Como dije, esto tú lo puedes hacer a través de la propiedad de la etapa del ciclo de vida. También tú puedes, cuando tienes una cuenta de pago, puedes crear una lista con tus contactos de marketing. Entonces, por otro lado, una que no es contactos de marketing, pero con tus contactos de marketing, así tú puedes tener un control sobre cuántos contactos de marketing tiene. ¿Qué es un contacto de marketing? Para los que no saben, son los contactos con los que tú vas a tener interacción, con los que vas a realizar acciones de marketing, envío de correos o para agregarlos a alguna lista para publicidad, para fines de publicidad pagada. También puedes crear contactos que se dieron de baja, una lista para saber quién se ha dado de baja de tus correos, también para saber cuáles rebotaron, cuáles son contactos no aptos, o sea, contactos que no cumplen con tu buyer persona, con tu perfil de cliente ideal. Eso tú lo puedes ir identificando de muchas formas. Definir parámetros que te digan a ti, bueno, este contacto si hace tal cosa o si deja de hacer tal cosa, podemos incluirlo en esta lista de contactos no aptos. Y muy importante, tener una lista de contactos que no hayan abierto tus correos en X cantidad de tiempo. Esto te ayuda a ti a identificar qué contactos no tienen interés en lo que tú estás ofreciendo, porque muchas veces tenemos lead magnets, lead magnets, estamos ofreciendo que un ebook, que una guía, que un curso, un webinar, etcétera, y personas se registran solo para obtener el recurso, pero no es porque quizá le interese hacer ningún tipo de relación o tener ningún tipo de relación con tu empresa. Eso es algo normal que ocurre, no es para tampoco tomarlo personal. Entonces, estas son listas básicas, tú puedes crear más, puedes crear montones de listas que te ayuden a ti a poder segmentar tu base de datos masiva en pequeños grupos, lo cual te va a ayudar bastante y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, ahora bien, los correos. ¿Cómo manejamos los correos en HubSpot? Pues tenemos 3 tipos de correo en HubSpot. Tenemos los correos normales, que son lo que vamos a ver el proceso. Tenemos los correos automatizados y tenemos los correos que son para actualización de las publicaciones del blog. Por tema de tiempo no podemos verlos todos, pero puntualizar que los automatizados son estos correos que tú preparas, pero no para enviarlo en X momento o para enviarlo en el momento en el que lo estás preparando, sino para tenerlo ahí guardado para tus workflows. Tus workflows son estos flujos de acciones automatizadas que tú puedes configurar en HubSpot. Entonces, sea cual sea tu automatización, tú debes tener correos. Hay diversas acciones que tú puedes automatizar, pero dentro de ellas, una de las principales que se pueden automatizar es el envío de correo. Entonces, si tú tienes un contacto que se registra nuevo en tu base de datos,
tú quieres enviarle un correo de bienvenida, con eso tú generas una automatización. Entonces tú previamente creas ese correo automatizado y lo dejas ahí guardado para que cuando construyas tu automatización simplemente sea seleccionar ese correo. Con el tema de los blogs es un tanto diferente, sí es un tema de automatización también, pero aquí es donde tú defines si vas a enviarle a tus suscriptores, personas que hayan optado por recibir tus correos, lo cual es algo muy específico. O sea, cada persona que se registra debe decir que quiere recibir tus publicaciones del blog, que quiere suscribirse a tu blog para que esta automatización pueda funcionar y les llegue. Y tú puedes configurarlo para que le llegue diario, inmediatamente, diario, semanal o mensual. Entonces tú puedes hacer una especie de newsletter automático que tú configures para que le llegue tal día en el mes. Y ese newsletter lo que va a hacer es que si tú en el mes publicaste 1, 2, 3 posts en el blog, y se va a construir automáticamente ese mensaje y le va a llegar a los suscriptores diciéndole cuáles son esas publicaciones. Es genial porque te permite mantener a tu audiencia actualizada sobre las publicaciones que realizas en tu página web, y eso te ayuda también con el tráfico y te ayuda también a mantenerlos interesados en tus contenidos y en lo que tienes que ofrecer. Es una forma genial de mantener la comunicación. Pero vamos a enfocarnos ahora en el proceso de creación de una campaña normal en HubSpot. Y para eso lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la sección de marketing. Aquí en marketing seleccionamos correo y aquí lo que hacemos es crear correos. Como dije, es sumamente intuitivo, sumamente fácil de manejar. A mí me encanta HubSpot porque HubSpot es extremadamente fácil de manejar. Tenemos crear correo y aquí lo que acabo de mencionar de los tipos de correo, seleccionamos el correo normal. Aquí tenemos el automatizado y tenemos el de los blogs. Entonces, nos vamos aquí a normal. En normal nos aparece una serie de plantillas que podemos usar para construir nuestro correo. Tenemos las que son básicas, que simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar el contenido. Y tenemos otras plantillas ya más diseñadas con ciertos propósitos. Por ejemplo, tenemos boletín informativo, por aquí tenemos cumpleaños, tenemos invitación a un evento X, etcétera. Tenemos varias opciones. Y también cuando tienes una cuenta Pro o Enterprise, tú puedes crear una plantilla ya desde cero. Y ese es un procesito aparte. Pero vamos rápidamente a seleccionar esta opción, la de la bienvenida. Entonces aquí es simple y llanamente arrastrar y soltar. O sea, esto es drag and drop. Tú tienes diferentes opciones acá que tú puedes arrastrar y agregar a tu correo. Mi recomendación es que antes de tú venir acá a redactar tu correo, tú primero planifiques previamente qué estructura va a tener ese correo. Con antelación, tú debes definir cuál es el propósito del correo, qué tú quieres lograr con ese correo, a qué audiencia tú vas a enviar ese correo, cuál es el asunto de ese correo, eso es algo que debes definir con antelación, cuál será el texto de vista previa, que este es el texto adicional que las personas cuando ven el correo ven el asunto y también ven ese pequeño texto que abunda un poquito más sobre el asunto. ¿Cuál es el texto del correo? Y vas a definir cuál es el llamado a la acción dentro de eso. ¿Por qué es importante? Porque si, por ejemplo, tú tienes un correo que va a tener un llamado a la acción en el medio y más texto adicional, entonces tú debes preparar esa estructura. Por ejemplo, yo tengo acá un correo ya preparado, porque yo me preparé. Tenemos aquí el texto que dice, aquí está.
y yo agrego este texto acá. Lo configuramos, lo organizamos, digo. Siempre trabajando la parte visual con mucho detenimiento y cuidado, porque eso es lo que van a leer los suscriptores, las personas que van a recibir el mensaje. Entonces debemos asegurarnos de que su experiencia leyendo nuestro correo sea agradable. Entonces, la empresa con la que estamos trabajando es una empresa ficticia, se llama Decentralized Tech Solutions. Entonces, vamos aquí, esto es parte de la configuración, vamos a agregar el logo. Tú sabes que HubSpot tiene una gestión de archivos bastante poderosa. Tú agregas tus logos, tú agregas todos tus recursos gráficos y simplemente los tienes que reemplazar. Entonces, aquí vamos a usar este logo que está acá, que es el que tiene el fondo transparente. Está muy grande, que yo recomiendo no ponerlo tan grande. Entonces, aquí lo colocamos y lo hacemos más pequeño. Ahí se ve mejor, se ve más estilizado. ¿Quieres cambiar ese fondo que está aquí? Tú te vas aquí a la sección de diseño y en la sección de diseño, en la parte de plantilla, tú le cambias el fondo. Tú quieres ponerle el fondo del color de la empresa, pues entonces tú cambias ese fondo al color de la empresa. Mira qué bonito se ve. A uno de los colores de la empresa. Y eso ya le da un toque diferente a tu correo, llama más la atención, se ve más bello y agradable a la vista. Entonces, como te decía, con el tema de la estructura, aquí, por ejemplo, dice, haz clic en el botón a continuación y agenda una llamada de 15 minutos y conversemos sobre los retos tecnológicos de tu empresa. Eso implica que necesitamos agregar un botón a la estructura del correo. Entonces, aquí nos vamos a la sección donde tenemos los disponibles. Todos estos son módulos y buscamos la opción de botón. Arrastramos y soltamos. Ahí está nuestro botón. Lo editamos rápidamente. El botón le vamos a agregar el enlace de la reunión. Déjame buscarlo por acá. El enlace de tu reunión, que ese es el botón que estamos necesitando. Nos vamos aquí a reuniones, copiamos el link de reuniones y lo pegamos por acá. Entonces, ¿qué va a decir ese botón? Yo siempre recomiendo agregarle, no solamente haz clic en el botón, sino agregarle el llamado a la acción. Aunque aquí lo está especificando, en el botón siempre es bueno también agregarlo. Haz clic aquí. Para agendar una reunión. ¿Queremos que ese botón llame más aún la atención? Pues entonces aquí hay una opción que ayuda mucho con eso, que dice ancho completo. Y ahí el botón ocupa todo el espacio y llama mucho más la atención. ¿Te gusta más redondeado, a mí me gusta redondeadito? Pues yo lo pongo así, redondeadito. Aquí tú puedes cambiar la tipografía, etcétera. Tú puedes hacer que se vean negritas. Tú puedes cambiar el tipo de letra que tiene. Vamos a cambiar la verdana. Y ahí está el botón configurado. Entonces, falta texto en el mensaje, pues buscamos el resto del texto. Para hacer esto, lo que podemos hacer es tenemos dos opciones. O arrastramos desde acá o simplemente, como ya este está configurado, lo duplicamos y luego lo arrastramos. Y lo que hacemos es reemplazar el contenido. Lo arrastramos para debajo. Y aquí reemplazamos el contenido. No te pierdas la oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces aquí agregamos espacio y agregamos espacio nuevamente. Tú puedes manualmente agregar una firma o tú puedes hacer lo siguiente. Tú puedes usar este recurso que tiene HubSpot, que es el generador de firmas, y eso
te va a ayudar a darle un toque diferente a tu correo. Entonces tú agregas acá, eso es un truquito, agregas la opción aquí de HTML, que esta página te va a dar un código HTML. Tú puedes copiar ese código. Y aquí tú arrastras y aquí agregas tu código. Yo tengo mi código preparado por acá. Y agregas el código. Y ahí está la firma. Se ve bello. Eso cambia por completo la estética del correo. Pero hay algo. Debemos personalizar ese correo. Entonces, para personalizar ese correo, aquí podemos agregarle un saludo. Y aquí es donde entra parte de la chulería. Es una palabra dominicana. De la chulería de estas plataformas de correo, pero en especial de HubSpot. Y es lo sencillo que es tu poder agregar personalización a los correos. Entonces, tú puedes decir, hola, un espacio, y aquí hay una opción que dice personalizar, y tú buscas, seleccionas acá el tipo de propiedad y buscas nombre. Y tú agregas nombre. Entonces, cada persona que recibe ese correo, pues va a ver su nombre ahí colocado, siempre y cuando tú tengas esa información, lo cual es recomendable que a la hora de captar contactos siempre pidas por lo menos el primer nombre de la persona para poder facilitar esto. Tú puedes agregar esto en negrita y aquí tú tienes tu correo rápidamente preparado con su botón, su llamado a la acción. Algo interesante que debes tomar en cuenta es esta optimización, o sea, esta estructura. Esta estructura no es fortuita, eso no es una estructura que se dio y ya. La idea es que tu correo, tú llames la atención en el inicio. Mira, por ejemplo, aquí has enfrentado obstáculos tecnológicos que han frenado tu crecimiento y ahí tú estás captando su atención. Aquí tú generas anticipación y luego le llevas a un llamado a la acción. Eso es algo que se llama la pirámide, el método de la pirámide invertida. Entonces, yo te voy a mostrar aquí algunos ejemplos de marcas que han realizado esto o ejemplos genéricos. Entonces, por ejemplo, la marca Morph, ellos han hecho esto, ellos llaman la atención arriba, generan anticipación y aquí agregan un llamado a la acción. Y eso es, como dije, la pirámide invertida. Entonces, eso te va a ayudar a ti a poder mantener un correo que logre generar cierta acción del usuario, lo cual es ideal. O sea, siempre quieres lograr algo, tu llamado a la acción debe dirigir a eso, pero desde el inicio del correo, desde la parte inicial del correo, o sea, desde arriba, tú trata de llamar su atención y de mantenerle conectado hasta llegar a ese llamado a la acción. No queremos que se nos vaya simple y llanamente leyendo el saludo y ya, ok, cerré el correo, sino ver ese llamado a la acción y a partir de ahí, entonces, que siga leyendo. Por eso siempre es bueno también que tus correos, tú trates de contar historias, de tomar en cuenta de que estás escribiéndole a un amigo o a una amiga. O sea, que no se sienta como que ese correo súper rígido, sino que ese mensaje tú lo prepares como si fuera escribiéndole a un amigo o una amiga, porque así mismo lo va a leer la persona. O sea, cada persona que lea el correo va a sentirse que tú le estás hablando como un amigo. Entonces, una vez que configuramos esta parte, entonces lo que debemos hacer es configurar ya el correo para el envío. Y esto nos vamos aquí en la sección de configuración. Y aquí tenemos diversas acciones que debemos realizar. Lo primero es definir quién es que va a enviar ese correo, cuál es el remitente. Entonces aquí vamos a seleccionar Laura Morales, que es la persona ficticia que está en la firma. Aquí es un detalle, por temas de configuración, no voy a cambiar el correo de envío, el sender, pero lo ideal es que el correo de quien envía sea el mismo correo
O sea, lo que aparece aquí debe ser el correo de quien envía arriba, o sea, del remitente. Y hay un detalle, cada correo que tú agregas para un dominio diferente, tú debes de verificarlo. No es que tú vas a tomar un correo cualquiera y lo vas a poner ahí. HubSpot te va a exigir que lo verifiques. Porque es un tema de para guardarse con temas de leyes, de evitar envío de spam o envíos fraudulentos. Entonces, HubSpot va a querer verificar que quien envía realmente es dueño o dueña del correo que está usando. Aquí vamos a dejarlo así por temas de, como ya dije, que habría que verificar y esto es un usuario ficticio. Como dije, hay que tener con antelación el asunto del correo. Yo tengo mi asunto ya aquí preparado. Yo agrego mi asunto, pero fíjate aquí, HubSpot te facilita la personalización de esa línea de asunto, lo cual hace que esta línea sea más cercana. Entonces aquí podemos agregar el nombre de la persona nuevamente. Coma. Vamos a poner aquí esto en minúscula. Y aquí debajo tú puedes agregar el texto de la vista previa, que es donde tú abundas un poquito más, con más holgura, un poquito más de holgura porque tienes acceso a más caracteres. En la línea de asunto, lo que tú dijiste en la línea de asunto. Trata de que tu línea de asunto no tenga más de 135 caracteres. Trata de que no pase que lo ideal sea entre 100 y 135 caracteres. Aquí ya tú tienes un poquito más de holgura. Mira, incluso aquí no tengo cuántos caracteres son, pero HubSpot te avisa cuando tú te estás pasando de la cantidad de caracteres. Ahí me dice que tengo 36 caracteres todavía disponibles. Por eso digo que tienes más holgura. ¿Cuál es el nombre interno del correo? Esto es importante. Puede parecer irrelevante, pero no. Es bien importante porque ahora se me haría súper fácil encontrar el correo porque no tengo muchos correos, pero cuando ya tú tienes un tiempo, es importante que tú puedas identificar o encontrar fácilmente los correos. Por eso trata de usar una nomenclatura que sea fácil para ti entender. Entonces, yo, por ejemplo, normalmente uso mucho los corchetes. Aquí yo voy a poner comercial, indicando que este es un correo comercial. Y voy a poner invitación a reunión. A llamada, perdón. Entonces, eso me va a decir a mí. Quizá alguien que lo vea no lo va a entender, pero yo que sí sé lo que estoy haciendo, yo lo veo y yo voy a entender de qué se trata. Entonces, aquí en el idioma debes especificar. Esto es algo que tú debes configurar dentro de la sección de configuración de HubSpot, los idiomas en los cuales tú vas a escribir. Mi recomendación es que en vez de especificarte, de irte a especificar el español de tu ciudad, lo hagas en el español genérico, porque para HubSpot es más fácil identificar ese español. Y aquí tú seleccionas el tipo de suscripción. En este caso no es blog, sino marketing. La información de la oficina, esto es algo importante. Fíjate que aquí debajo está el footer del correo. Esto es algo que por ley se debe configurar. Si tú no lo tienes configurado, HubSpot no te va a dejar enviar tu correo. Bien importante. Eso es algo que tú configuras fácilmente dentro de la configuración inicial de tu cuenta. Y si no lo tienes, tú haces clic aquí y ahí tú agregas toda la información haciendo clic en gestionar. Bien importante esto. Entonces, si tú tienes una campaña X con la cual tú estás trabajando y este correo pertenece a esa campaña, pues entonces tú seleccionas la campaña. Lo haces aquí. Si no tienes una campaña y quieres empezar esa campaña con este correo, pues tú la puedes crear. Yo voy a seleccionar estrategia digital. Y rápidamente, aquí tenemos la opción de texto sin formato. Aquí tú puedes personalizar el texto sin formato. ¿Qué es eso? Eso es cuando hay ciertas empresas que usan clientes de correo que no manejan formato como formato HTML, etcétera, sino que le quitan las imágenes y todo lo demás. Entonces, tú debes
asegurarte de que este correo sea legible para las personas. Entonces aquí tú revisas que todo esté bien, que no tenga mucho código muerto que dificulte la lectura del correo. Tú revisas. Aquí lo único que yo veo es que la firma está un poco distanciada. Tú haces esto, quitas esos espacios de más. Ahí en la firma se ve más organizadita. Esto no lo quites porque esto es obligatorio. Esto es toda la parte obligatoria. Y ese correo está listo también en su versión sin formato. Entonces, el tema de la versión web. Cuando es un correo comercial, porque si te fijaste, este es un correo comercial. Entonces, cuando es un correo comercial, mi recomendación es que no actives la versión web, porque eso le va a quitar esa sensación de exclusividad. Tú quieres que ese cliente crea o quieres dar la sensación de que ese mensaje está siendo enviado única y exclusivamente para él, porque es un mensaje de acercamiento. Entonces, si tú le activas la versión web, eso va a dar esa sensación de que cualquiera o de que muchas personas están recibiendo ese mensaje y de que cualquiera puede leer ese mensaje. Si tú, por ejemplo, haces clic y se publica ese link por ahí, todo el mundo va a ver ese correo. Ahora bien, cuando es un mensaje para educar, con contenido educativo interesante, de valor, tú activas la versión web porque si el cliente se encuentra que ese correo es sumamente interesante y quiere compartirlo, pues con ese link puede compartir ese correo. Porque eso lo que hace que genera es una publicación en la URL de tu sitio web para que todo el que acceda a ese link pueda ver el contenido del correo. Entonces ya tenemos nuestro correo configurado. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es seleccionar los destinatarios que lo van a recibir. Entonces, aquí hay que trabajar con cuidado. Aquí es sumamente sencillo porque yo tengo solamente 3 listas y pocos contactos. Pero cuando tienes muchas listas, tú debes de seleccionar quién va a recibir el correo con cuidado. Hay un detalle. Y es que tú siempre debes de segmentar. Por eso dije que antes de tú crear tu correo, tú debes asegurarte de que tú seleccionaste la audiencia que lo va a recibir. Antes de enviar cada correo, debes de segmentar o de definir cuál es la audiencia que lo va a recibir. Entonces, al hacer esto, tú te aseguras de varias cosas. Número 1, de que tú no estás enviando spam o correo o información a quienes no le interesa o a quien no está preparado para recibir. Recuerda que trabajamos según el recorrido del comprador y dentro del recorrido del comprador, descubrimiento, consideración y decisión, estamos guiando al consumidor o el consumidor va caminando desde una etapa en la que no sabe quién tú eres, no conoce tu producto y no sabe que su problema, ni siquiera el nombre de su problema, mucho menos va a saber que tu producto le va a ayudar o tu servicio le va a ayudar a resolverlo. Luego hacia una persona en consideración que ya tiene un nombre para su problema, pero que está buscando soluciones y ya en la etapa de decisión es donde está buscando proveedores. Entonces, un correo comercial solamente va a ser valioso para quienes están preparados, para quienes están en esa etapa de decisión. Entonces, aquí la idea es que tú no envíes ese correo a todo el mundo, sino a quienes tú entiendes que están preparados. Por eso la importancia de la segmentación. Además de que más adelante vas a ver que esto te ayuda incluso con las tasas de apertura. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, que este correo llegue a los leads solamente. Hay algo muy interesante aquí y es que recuerda que te hablé de los contactos de marketing. Para que tú puedas enviar este correo y que lo puedas recibir todas las personas que están en la lista, todas esas personas deben ser contactos de marketing. Por lo que en esta lista hay 2 contactos que no son de marketing, por lo que no van a recibir el correo y HubSpot te lo especifica. Es simple y llanamente tú irte a tu lista y convertir esos contactos en contactos de marketing. Tú vas a la sección de contactos, busca los contactos que quieres convertir en contactos de marketing, los selecciona y en la lista de opciones hay una opción que dice
es configurar este contacto como contacto de marketing. Sencillo. Entonces, tú puedes enviar el correo de manera inmediata en el momento o puedes programarlo para enviarlo más tarde. Aquí yo quiero, antes de continuar, hacer hincapié en algo. Hay una opción súper genial, porque me parece muy buena, en especial para quienes manejan HubSpot en su versión starter, y es que los workflows o las automatizaciones poderosas solamente están disponibles en el plan Pro y Enterprise, pero en la versión starter se tienen los workflows simples, que son automatizaciones que tú puedes activar, uno, como resultado de un envío de correo, o dos, como dentro de la configuración de un formulario. Entonces, aquí tú puedes configurar un workflow que se active dependiendo de diferentes acciones. Entonces, tenemos aquí si el correo rebota, si la persona hizo clic en el correo, etcétera. Y ahí tú puedes configurar hasta 10 acciones como para ese contacto, o sea, 10 acciones automatizadas para ese contacto. Vamos por ejemplo, que si el contacto abrió el correo, ahí se te activa el workflow. Siempre ponle un nombre a tus workflows para poderlos identificar, porque hay otras automatizaciones, por ejemplo, desde las listas activas que tú puedes acceder a esos workflows. O tú puedes, por ejemplo, desde la lista de contactos, agregar a un contacto a una automatización que está activa. Entonces, por eso es bueno que tú identifiques tus workflows. Entonces, a partir de ahí tú puedes agregar una serie de acciones. Obviamente, no todas las acciones disponibles dentro de la sección de workflows, de la sección de automatizaciones, pero hay muchas útiles. Por ejemplo, tú puedes agregar al contacto a una lista, tú puedes enviar un correo más adelante, tú puedes, aquí hay una opción de retrasar por un tiempo determinado para que ese correo siguiente no llegue de una vez, sino que se tome tantos días antes de llegar, y así sucesivamente. Tú puedes generar, como dije, hasta 10 acciones en Starter, y ya las Pro y Enterprise tienen más acciones disponibles. Entonces, volvemos aquí, vamos a volver acá. Este workflow no va a funcionar porque está apagado, siempre hay que encenderlo. Entonces, volvemos acá y aquí simple y llanamente es revisar y enviar. Me encanta porque antes de tú enviar tu correo, HubSpot te revisa la configuración de tu correo y te dice qué tú tienes que arreglar y qué no. Y aquí revisamos, vemos que todo está bien, entonces configuramos el correo. Podemos, como dije, programarlo para una fecha futura o podemos enviarlo inmediato. Aquí está la opción de enviar según la zona horaria. Entonces, eso se va a asegurar de que el contacto recibe el correo en una hora prudente dentro de su zona horaria. Eso es en caso de que tú tengas correos de diversas partes del mundo. Entonces, esto es básicamente cómo se configura un correo. Ahora bien, vamos a salir de aquí. ¿Cómo podemos, vamos a ver, cómo podemos saber si el correo fue exitoso? Entonces, vamos a revisar las estadísticas. Aquí vamos a irnos de nuevo y vamos a ver un correo que ya ha sido enviado, que es este. Abrimos ese correo y ahí podemos ver las principales estadísticas de correo. Tenemos tasas de apertura, tasas de clics, tasas de respuesta en caso de que haya recibido replies ese correo, las entregas, etcétera. Ya si tú estás trabajando con los reportes de atribución, entonces ahí se atribuyen los ingresos a X correo dependiendo de las acciones subsiguientes que llegan luego del envío de esa campaña. Entonces, aquí tenemos una tasa de apertura. Hay listas en Internet que se llama benchmark. Yo voy a asegurarme de que con el envío de la grabación te llegue esa lista de benchmark, donde tú puedes ver las tasas de apertura y tasas de clics y de rebote de acuerdo a tu industria, cuáles son las estándares, porque eso te ayuda a saber si tus tasas de apertura son buenas o si debes trabajar en ellas. Esta tasa de apertura no es muy mala, pero tampoco es la óptima.
Entonces hay que trabajar en ello. Obviamente fueron 18 correos, o sea que 5 aperturas es bastante. Aquí la tasa de clic, eso es quienes han hecho clic. Mira, esto es quienes han hecho clic de cara al total de envíos. Y esto es quienes han hecho clic de cara a los que abrieron el correo. Esto es el CTR. Entonces, asegurarnos siempre de que estas tasas, incluso ese benchmark tiene ambas tasas, siempre también sean altas. Las tasas de clic no siempre son las más altas y te vas a dar cuenta en el benchmark. Normalmente siempre anda por 2%, 3%, etcétera, porque la parte más difícil siempre es llevar al lector a realizar una acción X. Y normalmente en un correo esa acción es hacer clic en X enlace. Aquí tú te puedes dar cuenta cuál es el enlace que has recibido más clics. En este caso es el enlace de reunión. Aquí tú puedes ver como una especie de mapa de calor o mapa de clics que te dice cuál es el porcentaje de los receptores o lectores que han hecho clic en los enlaces del correo. Y aquí te va a mostrar los contactos con la mayor interacción en tu correo. Entonces, dice aquí tiempo empleado viendo el correo 100%. Ahí te va a dar, dependiendo de cuánto tiempo una persona tarde leyendo el correo, te va a dar un porcentaje interesante. Entonces, estas estadísticas te dicen a ti qué cosas tú debes corregir y qué cosas tú debes optimizar y dónde lo estás haciendo bien. Interesante, rápidamente. Consejos para incrementar la tasa de apertura. Debes trabajar la línea de asunto. Eso es lo principal, la línea de asunto. Tu línea de asunto tiene que ser clara, concisa, que llame la atención y que dé como que esa suspicacia de querer saber, o ese FOMO de querer saber qué hay en el correo. También la personalización. Cuando tú personalizas la línea de asunto, eso incluye también algo de cercanía, y eso como que también motiva a la persona a abrir el correo. También tú puedes realizar pruebas A/B test, o sea, lo vamos a ver, creo que el tiempo quizá no me dé, pero vamos a verlo, donde tú puedes colocar diferentes líneas de asunto, 2 líneas de asuntos diferentes, para tú poder saber cuál tiene mayor efecto y en base a eso, entonces, modificar y hacer optimizaciones. Y también debes tomar en cuenta los horarios. Hay horarios en la semana, hay días en la semana donde estadísticamente, por ejemplo, los martes es un día excelente, un lunes es un día horrible para tú enviar un correo porque las personas llegan del fin de semana, tienen esas bandejas de correos repletas, entonces están ocupados organizando su semana, leyendo todos sus correos, entonces no es recomendable que tú le envíes un correo en ese día porque ese día es para ellos ponerle orden a su semana. Pero los martes es un día que estadísticamente y desde hace muchísimos años, un día excelente. También puede ser un miércoles o un jueves, pero también tú analiza tus estadísticas, haz prueba diferentes días y en base a esas estadísticas tú puedes determinar qué día te funciona. Por ejemplo, yo tengo una colega que le funciona los sábados y ella envía correo los sábados y le funciona excelente. Entonces, haz tus pruebas. Los viernes es otro día también horrible para enviar correo porque ya como que la mente se está desconectando para el fin de semana. Por otro lado, la tasa de rebote es sumamente importante que tú mantengas esa tasa de rebote baja. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la reputación del dominio y hay algo que se llama ranking o listas negras. Lo menos que tú quieres es que tu dominio, la URL del dominio de tu empresa, en mi caso, milcapeguero.com, aparezca en una lista negra. Yo te voy a enviar un link donde tú vas a poder revisar el dominio de tu empresa para ver si está en listas negras. Pero si tú haces envío de spam, por ejemplo, o envías muchos correos o abusas de la herramienta, tu URL va a aparecer en estas listas negras. Entonces, la tasa de rebote también influye mucho. Si tú tienes una tasa de rebote muy amplia, muy alta, eso es rebote blando, es cuando el correo temporalmente no funciona, y rebote duro es cuando el correo no sirve, no funciona, un correo que está
que no existe. Entonces, si es muy alta tu tasa de rebote, eso va a indicar que tú tienes bases de datos desactualizadas o que quizá no adquiriste de una forma adecuada. Entonces, las estrategias para tú disminuir esa tasa de apertura es, número 1, construir una base de datos basada en permisos, donde las personas te den expresamente la autorización de que tú les puedas escribir. Eso es primordial. No uses bases de datos muy viejas o esas compradas. Por ahí hay empresas que venden bases de datos. No se trata de tener la mayor cantidad de contactos. Se trata de tener los contactos que realmente tengan la mayor posibilidad de convertirse en tus clientes. Contactos que realmente quieran hacer negocios contigo. Entonces, es importante que tú revises eso. No compres contactos, no busques bases de datos donde sea. Si tienes una base de datos muy vieja, no la importes. Y si la vas a importar, depúrala primero. Y ese es el siguiente paso. Antes de tú hacer importaciones en Hotspot de tus bases de datos, haz una depuración, limpia esa base de datos. La herramienta Never Bounce es sumamente económica. Te permite a ti depurar, incluso dentro de las integraciones de Hotspot está disponible. Te permite a ti depurar tu base de datos para saber qué correo funciona y qué correos no. Para entonces tú crear una nueva base de datos a partir de esa base de datos ya que tú tenías. Y tú tienes incluso esta opción de conectarlo para que constantemente te vaya actualizando la base de datos que tiene. Y mi último consejo es que cada 3 meses depures tu base de datos. Tú no haces nada con tener 5,000 contactos, cuando de esos 5,000 contactos, 3,000 no han nunca abierto tu correo, no abren, no muestran interés en nada. Si tú envías correo, qué sé yo, semanal, por ejemplo, y nadie en esos 3 meses te ha abierto uno de esos correos, esa persona no tiene ningún interés en lo que tú tienes que ofrecer, pues depura tu base de datos para que así tus tasas de apertura se incrementen y tus tasas de rebote también se disminuyan. Entonces, también así hay contactos, por ejemplo, de empresas que cambian, hay contactos que cambian de empresa y tú tienes ese correo ahí. Entonces, si tú estás depurando, eliminas esos correos que no han abierto porque quizá nadie está recibiendo ese correo y tarde o temprano lo van a eliminar. Entonces, así tú mantienes tus tasas de apertura alta y tus tasas de rebote bajas. Pero lo más importante es segmentar tu base de datos. Cuando tú envías un correo con X temática a toda tu base de datos, puede ser que tú tengas acceso a una mayor cantidad de contactos, pero solamente un porcentaje pequeño va a abrir ese correo. Ahora bien, si tú tienes dentro de esos 5,000 contactos, digamos 1,000 con el interés en la temática del correo, la tasa de apertura, te aseguro que va a estar muy por encima del 40%. Yo he tenido correos enviados a audiencias muy segmentadas que me han tenido tasas de apertura de hasta 60%. Y un truco, y este es un truquito para mantener tus tasas de apertura altas, eso te ayuda bastante, es tener automatizaciones, porque normalmente las automatizaciones que se activan luego del registro en un formulario tienen una alta tasa de apertura porque tú estás ofreciéndole al cliente un recurso que le vas a enviar por correo, se registra, le dices, te lo vamos a enviar por correo, esa persona va a abrir el correo, esa tasa de apertura casi siempre está por encima en esas campañas de un 80-90%, pocas personas no abren el correo de la entrega del recurso y eso te mantiene en una tasa de apertura en average, o sea, en promedio, más alta. Eso te ayuda bastante con tener una tasa de apertura saludable. Ahora ya, por último, vamos a ver cómo tú creas una A/B test. Ya, oh, wow, el tiempo. ¿Cómo tú creas un A/B test? Nos vamos a todos los correos, le damos a crear correo. Vamos a hacerlo más rápido. Vamos a duplicar este correo. Así es más fácil. Eso es también una acción que tú puedes realizar y te disminuye el tiempo de configuración del correo. Entonces, hacemos aquí en clonar. Clonamos el correo, le damos a normal. Entonces, vamos a conservar el texto como lo personalizamos. Entonces, aquí hay una opción que dice crear prueba A/B o A/B. Entonces, haces clic ahí
Entonces tú escoges un nombre para la versión A y un nombre para la versión B. Entonces vamos a poner aquí, así mismo, A y B. Entonces, esto es chulo, muy, muy chulo. Tú tienes que asegurarte de que tienes cierta cantidad de contactos para hacer esto. Dice que tienes que tener más de 1000 contactos para hacer esto, pero me encanta esta opción porque tú puedes definir, por ejemplo, que un 80%, perdón, que solamente se envíe tu correo. Lo que va a hacer la prueba A/B test es dividir, crear dos versiones de tu correo. Una versión con un asunto, un mensaje diferente, quizá colores diferentes, y la otra con otra opción, con otra versión, otra línea de asunto, etcétera. Tú tienes dos opciones. Tú puedes seleccionar del total de tu audiencia un 20% para que reciba las pruebas y que sea la ganadora, o sea, si la ganadora es A, la opción ganadora es la A, el resto de la audiencia va a recibir esa versión ganadora. Si la ganadora es B, pues eso es lo que va a suceder. Ahora bien, si tu base de datos todavía es pequeña, está por debajo de 1000 contactos, entonces tú debes hacer esto. Tú lo pones aquí y mueves esta rayita y lo pones ahí, y ahí no importa la cantidad de contactos, lo que va a hacer es enviar el correo 50-50, 50% de la base de datos. Y ya el resultado que tú veas cuál de los dos ganó, esto te va a ayudar a ti a optimizar correos futuros. Sumamente genial. Tú le das aquí a crear prueba y esto te va a generar dos correos, como dije, míralo ahí. Tú seleccionas aquí y aquí tú puedes cambiar entre un correo y otro, y como dije, cambios de línea de asunto, de texto previo, el texto aquí del mensaje, quizá cambiar el llamado a la acción, etcétera, de modo que tú puedas hacer pruebas para ver cuál funciona mejor. Como dije, te recomiendo que si tú tienes más de 1000 contactos, entonces haga la opción donde envías solamente al 20% para que ya el resto reciba la opción ganadora, y ahí te reduces acciones que puedes realizar. Entonces, ya estoy terminando. Algunos consejos adicionales ya para terminar de optimización de tus correos es: usa un lenguaje práctico para ser claro y convincente. O sea, habla con claridad. Que leerte no sea un deporte extremo. Muchas veces queremos usar palabras muy rebuscadas, o como decimos aquí en República Dominicana, palabras domingueras, pero realmente no. Hablemos el lenguaje llano, obviamente sin chabacanería, al menos que tu marca lo requiera, pero sin chabacanería, para que las personas que leen puedan entender con facilidad ese mensaje. Escribe solo para una persona. Cuando yo leo un mensaje que dice, les escribimos, yo ahí inmediatamente me doy cuenta que no me escribieron solamente a mí, que le escribieron a un montón de personas. Entonces, recuerda que una de las finalidades del correo es lograr cercanía. Cuando tú le escribes a la persona, hola fulana de tal, hola fulano de tal, te escribo por tal y tal cosa, la persona, aunque muchos saben que son mensajes masivos, pero la persona siente que tú te sentaste a escribirle ese mensaje a él o a ella. Entonces, es sumamente importante esto. Escribe como un amigo, como dije, y lo dije en varias ocasiones. Trata de que sea un lenguaje fluido, trata de contar quizá historia, de conectar con las personas, de modo que leerte sea algo agradable y genere una buena experiencia. Y ya por último, el email marketing es una poderosa herramienta que te permite llegar directamente a tu audiencia, establecer conexiones significativas y obtener resultados tangibles. Aprovecha su potencial para impulsar tu negocio, nutrir tus relaciones con tus clientes y lograr el éxito en el mundo digital. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Milka. Súper buena presentación. Gracias. Sí. Bueno, sin más ni más, nos vamos de volada a las preguntas, porque entonces te las voy a ir leyendo y vamos respondiendo de acuerdo al orden, ¿no?
Ella pregunta que si es de valor el seguir teniendo esos contactos no aptos en la base de datos o sería mejor eliminarlos. Igual, Sí, lo ideal. rebote y lo que... Exacto, no, lo ideal es eliminarlo, porque al final de cuentas son contactos que no conectan con tu buyer persona, con tu público ideal. Entonces, ¿para qué tenerlos ahí ocupando espacio? Sobre todo, tomar en cuenta que los contactos de marketing en HubSpot te suman en tu facturación. Entonces, vas a tener contactos de marketing, de contactos que no le interesa hacer negocios contigo, vas a estar pagando por eso. Entonces, lo ideal es retirarlos porque la idea es hacer negocios con quienes quieren hacer negocios con nosotros. Sí. Sobre la recomendación de dónde colocar el CTA, que me parece que sí lo resolviste hablando sobre la pirámide. Ajá. Sí, exactamente, sí. Lo ideal es que, como dije, se llame la atención arriba, una pequeña un texto o quizás si es imagen, algo que lleve fluida la conversación y luego de eso el llamado a la acción. Luego del llamado a la acción, trata de que sea la pirámide como un triángulo invertido. Luego de ahí tú puedes agregar más contenido, pero lo ideal es que siempre desde arriba se vea ese círculo, perdón, ese triángulo que vaya a ese botón. Jeremy pregunta si están utilizando los iconos o las smileys y todo eso en los settings o en las líneas de asunto. En las líneas de asuntos sí se recomienda. Sí, sí se recomienda no abusar de ellos. Se puede agregar uno, quizás dos. Eso ayuda bastante también a conectar, llama la atención, hace que el correo destaque en la lista de correos en la bandeja de entrada, pero no abusar de ellos. Si agregas muchos, entonces ya es como que demasiado, ¿me entiendes? Entonces lo ideal es hacerlo puntual para quizás usar el poder del emoji, porque el emoji es muy poderoso, para lograr ese impacto, llamar esa atención. Correcto. Luis pregunta si se puede reprogramar un reenvío para los contactos dentro del correo que no apertura a partir del correo enviado. Sí, tú lo que tienes que hacer es crear una lista con los que no abrieron el correo, entonces clonas el correo y lo envías a esas personas, pero espera un tiempecito, porque incluso hay personas que a veces tardan hasta más de una semana para leer el correo. Entonces sí, se recomienda incluso hacer ese envío. Lo único que ten en cuenta que eso te puede bajar tu tasa de apertura global, tu promedio de tasa de apertura. Pero es una táctica que se usa y que funciona en muchas ocasiones. A mí me ha funcionado bastante. Correcto. Si hay forma de poner color al fondo de un elemento de texto sin cambiar el color de fondo de toda la pantalla. Me parece que sí. Lo que pasa es que normalmente yo no lo hago y se recomienda siempre tratar de dejar el texto en blanco. Pero sí, de hecho, cuando vimos las plantillas, vimos algunas que tienen textos de fondos de otros colores. Sí se puede cambiar ese fondo. Pregunta si la herramienta de Neverbounce se integra fácilmente con HubSpot. Sí, hasta donde yo no la he integrado porque yo la he usado por fuera siempre, pero sí, yo estoy 90% segura de que sí que se integra con HubSpot. Estoy 90 o 95% segura de que está dentro de la base de herramientas de integración de HubSpot. Bueno, esa venía con la pregunta de Dani, que cuáles son las integraciones más útiles para como herramientas o plataformas que completen las campañas de email marketing. Sería la de Neverbounce, ¿correcto? Espérate, que no entendí esa porque te escuché un poquito. Que preguntaba que va como de la mano con la sobre las integraciones más útiles de HubSpot con otras herramientas o plataformas que complementen nuestras. Bueno, yo te diría que básicamente Neverbounce o una herramienta similar, porque hay otras, te puede ayudar bastante en esta parte. Al menos que tú tengas quizás otra herramienta para envío de correos, también puedes hacer la integración con esas otras herramientas. HubSpot trabaja con muchísimas otras plataformas de envíos de correo, pero ya usando la herramienta de envíos de HubSpot,
la ideal que yo recomendaría es 100% es Never Bounce, porque de verdad es una herramienta genial que nos ayuda bastante a mantener nuestra base de datos saludable. Correcto. Nelia, bueno, están pidiendo aquí si tienes guías o más para mejorar esta tasa de clics. Bueno, en mi blog yo voy a estar escribiendo. Ahora lo único que tengo es consejos de beneficios de email marketing, etcétera. Pero me voy a comprometer con hacer un post hablando sobre la mejora de las tasas de clics, de las tasas de clics, de las tasas de apertura y la disminución de las tasas de rebote. Me comprometo a hacer esa publicación en los próximos días en mi blog milkapeguero.com. Perfecto. Y bueno, la última pregunta, que si puedes repetir súper rápido los beneficios de activar la versión web o recomendarle leer sobre ella. Bueno, sí, esto es un tema que lo manejo yo, no es algo que está escrito sobre piedra o que lo recomienda, por ejemplo, directamente HubSpot. Esto soy yo por mi experiencia. Recomiendo que cuando vas a enviar un mensaje comercial, que tú quieres que se vea como un mensaje directo al cliente, ahí no actives la versión web, porque el cliente, eso le da la sensación de que es un mensaje masivo y tú quieres lograr ese efecto de exclusividad con el cliente. Entonces, si el cliente ve que hay una opción web, una versión web a la que pueden hacer clic y que se puede publicar y que puede ver cualquiera, entonces dice, no, esto lo puede ver cualquier persona. Ahora bien, cuando estás enviando correo educativo, correo con un contenido interesante, ahí sí yo recomiendo, porque hay personas que se van a encontrar ese contenido tan útil que lo van a querer compartir con otros y quizás los quieran publicar en sus redes sociales, etcétera. Entonces ahí, eso es un tema de una recomendación mía. En HubSpot no está eso. Perfecto. Y sobre el tamaño de las imágenes, siempre que están preguntando si hay alguna guía donde puedan ver como el tamaño de las imágenes, qué es lo adecuado. Sí. Mira, lo recomendable es que el ancho de tus imágenes, el largo puede ser dependiendo de cómo tú lo quieras configurar, tratar de que tampoco sean muy largas, pero el ancho siempre debe ser 600 píxeles, megapíxeles, 600 megapíxeles, porque ese es el ancho normal de los correos. Ahora bien, HubSpot te permite a ti configurar que tus imágenes sean responsive, o sea, que se amplíen de acuerdo al tamaño de la pantalla del dispositivo donde se está leyendo. Eso es algo que HubSpot facilita. Pero como digo, si tú quieres configurarlo exactamente, pues el ancho debe ser siempre 600. Perfecto. Ahora sí, si ya no hay más dudas, pues vamos a ir cerrando nuestro evento, que fue un éxito. Creo que el tema da para más. Sí. Creo que hay mucho interés alrededor de todo esto y pues nada, o sea, siempre seguir queriendo aprender, seguir creciendo. Así es, pues, seguir leyendo. Exacto. No, seguir leyendo, ser curioso. Me gusta que es un grupo curioso y que quiere aprender, se nota que quiere aprender más. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, Ana y Carolina. Gracias a 4 Marketing y a Cliento y obviamente al Hub de México por esta increíble invitación. De verdad me ha encantado y espero que se repita. Ay, muchas gracias a ti. Ha sido un placer poder tenerte aquí con nosotros y pues que nos hayas dado información súper valiosa que todos agradecemos. Excelente. Bueno, pues nada, que tengan un feliz resto del día y gracias a los asistentes por acompañarnos, de verdad. Sí, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bye.